Entonces, habíamos quedado la vez anterior hablando sobre lo que era la rotura, perdón, lo que era la restricción del crecimiento fetal y cómo, qué medidas de prevención teníamos y habíamos llegado al nivel secundario en el cual debíamos ver, tamizar y controlar los antecedentes de preeclampsia grave o preeclampsia severa, que ustedes saben que es aquella que se presenta de forma precoz, lejos del término, la restricción del crecimiento intrauterino severas, la presencia de trombofilias o enfermedades del colágeno, llámese lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea o algún otro tipo de patologías que no son del colágeno, pero que pueden llegar a presentar mayor riesgo de restricción del crecimiento y también de síndrome hipertensivo. Habíamos hablado de la aspirina, esto no lo alcancé a corregir por la premura del tiempo, pero recuerden que en los papers, como había dicho, creo que fue el Valentín la vez pasada, no me acuerdo si fue el Valentín o el Patricio, que en los papers anteriores se hablaba de 81 a 100 miligramos, pero el último paper que va a ser, que yo les entregué, ¿se acuerdan? El de los resumen de preeclampsia, estamos hablando de 150 miligramos, idealmente antes de las 16 semanas en pacientes tamizadas con factores de riesgo en las horas de la noche, y actualmente por convenios locales y acuerdos locales, de acuerdo a cada servicio, se podría llegar a suspender la dosis de aspirina a las 35 semanas, ¿sí? A pesar de que ustedes se han dado cuenta que las publicaciones hablan de que la aspirina se puede prolongar incluso hasta el término, ¿ok? Todo eso debería permitirnos mejorar el resultado perinatal y disminuir las tasas de preeclampsia severa, pero no se ha demostrado que reduzca de manera significativa la incidencia de bajo peso al nacer. ¿Ok? Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. También debemos tener un impacto importante de tamizaje en aquellas pacientes que nosotros pesquisamos factores de riesgo, realizando el Doppler de las arterias uterinas, tanto en la semana 11-14 como en la 22-24, como lo dice la guía clínica del MinSal. Y si nosotros estuviéramos en el mundo feliz, que podemos asociar algún otro tipo de marcadores moleculares, pues sería una buena manera en la cual podríamos llegar a avanzar para tener un estrecho control de estas pacientes con alteraciones de las resistencias de las arterias uterinas o pacientes con factores de riesgo mayores. Si nosotros logramos combinar el Doppler, las arterias uterinas, los factores de riesgo maternos, tenemos casi que un 80% de probabilidades con una muy buena sensibilidad y especificidad para determinar el riesgo no solo de parto prematuro, sino también el riesgo de preeclampsia. ¿Ok? ¿Hay alguien que tiene su micrófono encendido? Por favor, que lo silencie. A nivel terciario, es importante determinar, porque ustedes saben, y lo conversamos la vez anterior, la prevención como factores de riesgo, sobre todo en aquellas mujeres que hacen restricciones de crecimiento fetales precoces antes de las 28 semanas, que habitualmente son simétricas, para determinar algún tipo de genopatía. Y para eso, lo que nosotros ocupamos normalmente es el cariotipo fetal. Sobre todo, los exámenes los realizamos después de las 16 semanas, idealmente antes de las 20 semanas, porque ustedes saben que ahora con la ley IVE, por el aborto por 3 causales nos permite la interrupción del embarazo a los que no son objetores. Yo soy objetor por las 3 causales, pero a los que no son objetores les permite intervenir e interrumpir el embarazo si no existe viabilidad fetal. En este caso, ahora contamos con 2 recursos importantes y eso quiero que lo anoten bien. El primer recurso, como ustedes lo saben, es la amniocentesis para llegar a hacer la biopsia de vellosidades coriales. Eso se hace después de las 16 semanas para evitar alteraciones a nivel de la formación de los miembros inferiores del feto y disminuir la tasa de desprendimiento trofoblástico. Habitualmente, esa ha sido la prueba reina con la que contamos nosotros para el estudio del cariotipo fetal y la determinación de trisomía 13, 18, 21, es decir, síndrome de Turner, Edwards, Lewis, Patoi, Down, y también nos permitía tener cierto tipo de aproximación con algunos otros mosaicos, si es que queríamos ampliar el cariotipo. Actualmente contamos con espérame allá. Actualmente contamos con la posibilidad de realizar DNA fetal en sangre materna, que
Si bien es cierto, es una prueba mucho más simple, es una prueba que nos permite también determinar la posibilidad de alguna genopatía a través de la sangre materna. Ustedes saben que la sangre materna y la sangre fetal se mezclan y a través de procesos de laboratorio de biología molecular se puede aislar los fragmentos de DNA fetal en la sangre simplemente tomando una sangre, una muestra de sangre como la de cualquier examen clínico, perdón, de cualquier examen paraclínico, se lleva, se procesa, se toma esos fragmentos de DNA y se hace un mapeo molecular, se hace un mapa genético de ese DNA. Nos permite determinar grupos sanguíneos, nos permite determinar con una muy buena sensibilidad y especificidad la presencia de estas genopatías, pero tiene un inconveniente y es que actualmente todavía no es asequible para todos los bolsillos. En este momento estamos hablando de que es una prueba que está alrededor de los 450,000 pesos, que ustedes podrán imaginarse que no es algo tan económico. Ahora, en los últimos 5 años ha disminuido brutalmente su valor. Antes estamos hablando, cuando el DNA fetal en sangre materna llegó a Chile, estamos hablando del valor de 150, 800,000 pesos por examen. Pero ahora contamos con ese beneficio que en realidad nos ayuda muchísimo porque es menos invasivo, porque lo podemos hacer de manera precoz, porque podemos determinarlo en menor tiempo y tiene una sensibilidad y especificidad exageradamente buena. ¿Ok? Si nosotros logramos realizar esta detección, ahora tenemos que dar el paso siguiente y es la detección de infecciones como el TORCH, ¿ok? Habitualmente en Chile no se realiza el tamizaje de TORCH de forma, de forma regular a todas las pacientes, pero con la migración y con la llegada de los compatriotas colombianos, venezolanos, haitianos, etcétera, quienes se han visto que son portadores de algunas enfermedades diferentes a las que teníamos en la epidemiología chilena, algunas enfermedades infecciosas, estamos empezando a involucrar este tipo de pruebas porque, bueno, entonces ustedes saben que los esquemas de vacunación en Chile son estrictos, pero en otros países no son tan estrictos y hemos encontrado un aumento en ciertas patologías. Después de que nosotros hacemos el descarte de todas estas condiciones, es importante empezar directamente y estrechamente con la vigilancia del índice de líquido amniótico, el perfil biofísico fetal y obviamente el perfil hemodinámico fetomaterno. Con estas características nosotros podemos decir que tenemos una muy buena forma y una muy buena estructura para evaluar a nuestros pacientes que tengan restricción del crecimiento fetal. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es la sospecha semiológica de que esta paciente por la anamnesis tenga factores de riesgo. Después de eso, ustedes, que van a ser maestros en la realización de las maniobras de Leopold, mentira, se les van a olvidar el próximo semestre, pero para eso va a estar la matrona, que ella sí es especialista en medir la altura uterina, ver con las maniobras de Leopold y asegurarse, porque, ojo, lo dijimos en la charla anterior, asegurarse de que la fecha de última regla, si no es segura y no es confiable, que por último podamos encontrar una fecha de última regla operacional que nos aproxime a la edad gestacional real de este feto. Si tenemos un feto que tiene disminución en la altura uterina, obviamente por obligación tenemos que enviarlo a que se haga una ecografía fetal para hacer una biometría y determinar si se encuentra sobre el percentil 10 o bajo el percentil 10. Si estamos sobre el percentil 10, hacemos un seguimiento de rutina. Si estamos por debajo del percentil 10, bueno, ya tenemos que ver la realización de un ecodoppler y escuchen bien, el orden actual es Doppler de arterias uterinas, Doppler de arteria umbilical fetal, arteria cerebral media y ductus venoso. Con esos componentes nosotros podemos realizar la clasificación de la restricción del crecimiento fetal y podemos ver si está normal o está anormal. Si el Doppler en todos sus aspectos y el líquido se encuentran normales, ya estamos hablando de que no tenemos un restringido en el crecimiento fetal, sino tenemos un feto que puede ser pequeño para la edad gestacional. Estos fetos pequeños para la edad gestacional que estén bajo el percentil 10, podemos realizarles un Doppler bisemanal y podían llegar al término de la gestación sin ningún problema. Ahora bien, lo más complicado
es ahora, todo este esquema de tratamiento de manejo que yo les estoy dando para la restricción del crecimiento fetal se debe de hacer en una unidad de alto riesgo obstétrico. Es decir, ustedes llegarían hasta aquí donde está la flechita, hasta la determinación ecográfica. Ustedes piden la ecografía, la evalúan y automáticamente hacen la derivación al alto riesgo. Si vamos a la vida real, claramente ustedes no van a ser tratantes de esta paciente porque esas pacientes van a llegar donde la matrona, pero si ustedes son acuciosos y las pacientes acuden a ustedes como visita preconcepcional o la matrona de repente determina que debe ser evaluada por médico ante cualquier factor de riesgo, ustedes deben manejar esta clasificación. Entonces, cuando nosotros tenemos el Doppler anormal o la presencia de líquido amniótico anormal, debemos mirar si está bajo las 37 semanas o sobre las 37 semanas. Si la paciente está sobre las 37 semanas, bueno, felicitaciones, un abrazo, vamos a conocer a tu bebé, porque debemos buscar la interrupción del embarazo, a excepción, y ahí tendríamos que ver qué tipo de vía de parto le vamos a dar a esta paciente. Si la paciente tiene una restricción del crecimiento fetal estadio 1, es decir, que el Doppler está normal, nosotros podríamos llegar a una inducción del parto, ¿ok? Es decir, paciente con Doppler normal, restricción del crecimiento fetal, perdón, mayor a las 37 semanas, puede ir a inducción del parto. Pacientes de 37 semanas con restricción del crecimiento fetal, estadio 2 hacia arriba, se debe interrumpir por vía alta, porque claramente ustedes van a determinar que esa guagua tiene poca reserva de oxígeno y va a pasar por un estado fetal insatisfactorio si la llevamos a trabajo de parto. Ahora, el gran problema es el que se viene cuando nosotros tenemos un embarazo menor a 37 semanas. ¿Por qué? Porque ese es el punto que nos genera mayor morbimortalidad, sobre todo en fetos que tienen menos de 34 semanas. Y eso lo habíamos comentado, porque tienen mayor probabilidad de hacer enterocolitis necrotizante, síndrome de distrés respiratorio, retinopatía, alteraciones neurológicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Algunos hacen síndrome de membrana hialina. Es decir, ahí es donde tenemos que actuar con mucha prudencia, mucha sensibilidad y evaluar de la mejor manera el Doppler. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente con la vigilancia semanal o bisemanal de acuerdo al peso. Si la guagua está por debajo del percentil 3, debemos evaluarla con un Doppler semanal, incluso algunos autores dicen que cada 3 días. Si la guagua tiene una etapificación tipo 2, la vigilancia se hace sí o sí cada 48 a 72 horas. Si es un Doppler tipo 3, cada día. Y si nosotros tenemos una guagua que es tipo 4 y tiene más de 26 semanas, debemos asegurar la maduración pulmonar e interrumpir el embarazo lo antes posible, previa activación del equipo multidisciplinario en la unidad de cuidado intensivo neonatal. ¿Ok? Muy bien. Esto con respecto a la restricción del crecimiento fetal. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Doctor, disculpe. Sí, Dime. sí, 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 se escucha. Los Doppler, cada tipo de Doppler tiene características así bien específicas para determinar cómo, porque decía Doppler tipo uno, tipo 2, tipo No, 3. no, no. O sea, lo que pasa es que se colocó Doppler, pero es etapificación. ¿Te acuerdas de la clasificación que hablamos en la Ah, clase ya. anterior? Que Sí. estamos hablando de la restricción del crecimiento fetal estadio 1, la restricción del crecimiento fetal estadio 2, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, no es Doppler, es que es restricción del Se refiere a crecimiento esa fetal. tipificación. Justamente. Entonces, Ah, mira, ya. lo más importante frente a la evaluación y el manejo de una paciente con restricción del crecimiento intrauterino es tener muy claro, súper claro, que nosotros debemos pesquisarlo en primer lugar, y eso
pucha, eso no puede quedar en el tintero, en primer lugar de forma clínica. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque si ustedes no son, por llamarlo de alguna manera, no son capos en la evaluación de estos pacientes, se nos pueden ir a, básicamente al óbito. Entonces, si nosotros debemos ser muy pragmáticos en la evaluación estricta, clínica y paraclínica. Ahora, si ustedes pueden también pensar que que, hombre, nosotros los ginecólogos de una u otra manera ahora nos valemos mucho del Doppler para evaluar a nuestras pacientes. Y si bien es cierto, el Doppler nos ha entregado a nosotros las características más importantes, y ojo con eso, son características importantísimas para prolongar y de una u otra manera impactar a nuestras pacientes en lo que es la restricción del crecimiento fetal. Y gracias a eso, nosotros hemos logrado salvar la vida de fetos que estaban directamente destinados a fallecer in útero. Ahora, no es, y eso quiero también que quede muy claro, no es solo pega de nosotros los ginecólogos. Aquí yo creo que los grandes, grandes, los que se llevan los honores más altos son los pediatras y en este caso los neonatólogos, quienes han logrado buscar mecanismos importantes para el soporte, no solo ventilatorio, sino desde el punto de vista neurológico y gastrointestinal para esos pequeños. Pero aún así, ustedes saben que el nivel de complicaciones mayores de los fetos restringidos es bastante alto. Entonces, yo creo que esto es un conjunto y que como ustedes lo saben, este conjunto nos permite a nosotros dar buenos resultados. En Chile antes teníamos una tasa de mortalidad de los fetos de 24 semanas, en el corte de 24 a 28 semanas mayor al 75%. Ahora estamos con tasas de mortalidad de alrededor del 35 al 40%. O sea, estamos hablando de que estamos sacando adelante, digo estamos porque los que trabajamos en perinatología, estamos empezando a sacar adelante incluso fetos de 500 gramos hacia arriba, que hace 5 años era impensado, incluso en unidades de cuidado intensivo de clínicas de renombre en nuestro país, saber que podríamos sacar fetos de 550 a 600 gramos. Ahora no es que todos los fetos de ese grupo etario puedan salir adelante, pero sí hemos visto que hemos tenido un gran impacto en esa parte. ¿Ok? Bueno, nosotros, con respecto a la charla de parto prematuro y rotura prematura de membranas, habíamos quedado cojos, ¿cierto? Porque no habíamos alcanzado a terminar esa charla. ¿Sí o no? ¿O sí la alcanzamos a terminar? Es que no lo recuerdo bien, porque yo estaba revisando y me faltaba hablar de tocolisis. No sé si estoy en lo cierto o estoy equivocado, chicos. Habíamos terminado de hablar de corticoides. Por eso, pero no hablamos de tocolíticos y no hablamos de manejo de coriamnionitis ni nada de eso, ¿cierto? No, Bueno, entonces eso es lo que voy a comentarles ahora, muchachos. Voy a empezar, bueno, todavía tengo tiempo para empezar por aquí. Así es que si se nos acaba el tiempo, me vuelvo a conectar porque quiero que eso quede muy clarito, porque también es súper importante. Y eso sí, si ustedes van a trabajar en algún momento en alguna maternidad, van a tener que saberlo. Sí o sí van a tener que saberlo, chicos. Porque en este momento el parto prematuro, la rotura prematura de membranas, hacen parte como les dije, del abanico de todas nuestras complicaciones más frecuentes. Entonces, nosotros habíamos terminado de hablar de los corticoides. Yo les había hablado bueno, quiero profundizar un poquito de los corticoides. Quiero que respiren profundo y cambien el chip porque ahora ya no vamos a hablar de restringido, vamos a hablar de rotura prematura de membranas y parto prematuro.
Y yo les había hablado que los corticoides indicados para la maduración, para la inducción, y ojo con ese término, inducción de maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque antiguamente nosotros hablábamos de maduración pulmonar y resulta que no es maduración pulmonar, porque las pacientes se iban convencidas. Ah, ya el doctor me pinchó, ya con esta inyección yo estoy lista para que mi bebé nazca y no va a tener ningún problema. No, lo que nosotros generamos es un estímulo, y ojo con eso, es un estímulo para que ese neumocito tipo 2 despierte y diga, listo, voy a tener que ponerme a producir surfactante pulmonar lo antes posible y así el feto tenga menos problemas para, el intercambio gas-agua, que es lo que pasa en ese alveolo que es tan chiquitito y que es tan precoz. Pero muchas pacientes no logran el objetivo y no alcanzan a estimular, a despertar esos neumocitos tipo 2 que todavía están dormidos. ¿Ok? Entonces, si ustedes piensan, todo ese tipo, todas estas alteraciones, porque recuerden ustedes también que cuando los pacientes no tienen líquido amniótico, es decir, cuando hacen una rotura de membranas y quedan anhidrámnicos, van a generar una compresión externa por el peso del abdomen materno, lo que los va a limitar para la movilización general del cuerpo del feto y también para la expansión alveolar. Ustedes saben que los pulmones están diseñados para que estén bajo el agua durante la etapa gestacional y al no tener eso se producen colapsos a nivel pulmonar que van a impedir que ese feto tenga un buen desarrollo. Por eso cuando nosotros, y ojo con eso, cuando nosotros tenemos huevos rotos que son previos a las 24 semanas de gestación, tenemos problemas importantes, muy importantes en la evolución futura de ese feto, porque eso nos va a mostrar claramente limitaciones en el desarrollo pulmonar de ese recién nacido. Entonces es importante que nosotros veamos y recordemos de forma clara cómo íbamos a hacer el abordaje de un parto prematuro, en este caso de un trabajo de parto prematuro, y cómo lo podíamos prevenir y cómo lo podíamos impactar. Entonces ya sabemos que el diagnóstico del parto prematuro es la presencia de contracciones uterinas persistentes de 6 en 30 minutos con modificaciones cervicales, con un borramiento mayor o igual al 50% y una dilatación mayor o igual a 1 centímetro. Si es un embarazo entre las 23 semanas y las 36 semanas, debemos cerciorarnos que no es una irritabilidad uterina, sino que hay contracciones reales y para eso utilizamos la evaluación subjetiva tocando el fondo uterino y determinando si hay presencia o no de contracciones. Muchos me dicen, doctor, pero es que yo no sé cómo voy a tocar. Tranquilos, cuando ustedes estén en el internado, tómense el trabajo de poner la manito y se van a dar cuenta que el útero se pone duro, como un calambre uterino. Ustedes notan la rigidez. El ejercicio más fácil para determinar que un útero está contrayéndose es hacer el examen que les digo yo a los chicos de la nariz. Un útero en reposo es igual. ¿Me están viendo, no, cierto? Espérense un poco, dejo de compartir para que, para que me puedan ver. ¿Ahí me ven? Sí, Ya. sí, doctor, se Entonces, ve. cuando ustedes quieran determinar el tono uterino, es como si se tocaran la punta de la nariz. Esto es un útero en reposo. ¿Ya? Ustedes se tocan la punta de la nariz y le tocan la punta a la señora en la guatita y ahí van a determinar que el útero está en reposo. ¿Por qué? Porque es depresible, incluso porque pueden tocar las partes fetales, se puede hacer las maniobras de Leopold perfectamente. Y un útero contraído es como si ustedes se tocan el dorso de la nariz con el dedito. Se tocan acá el dorso y ahí van y tocan la guatita de la paciente y ahí notan que el útero está contraído. Y para determinar la duración, básicamente empiezan a mirar cuánto se demora en el reloj. De eso se trata hablar de las contracciones uterinas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ya vemos la evaluación clínica de ese paciente, si vemos que no hay modificaciones cervicales, podemos descartar el trabajo de parto prematuro. Si vemos que hay ausencia de modificaciones cervicales, pero hay irritabilidad o hay contracciones uterinas perceptibles, debemos realizar la cervicometría para definir el manejo. Si ya hay modificaciones cervicales y se presentan contracciones, ya sabemos que hay un diagnóstico de trabajo de parto prematuro, se debe hospitalizar y debemos indicar la tocolisis. ¿Qué significa tocolítico? El tocolítico es aquel elemento
medicamento que se ocupa para inhibir esa conexión entre los canales del calcio y las fibras de los canales del calcio y la reacción con la calmodulina que van a presentar de una u otra forma la modificación del músculo miometrial que se va a ver reflejada con la disminución del tamaño, elongación y reposo de la fibra que nos va a dar como resultado un vector de fuerza que va a impulsar la expulsión del feto. Entonces las medidas generales, como ya lo habíamos comentado, tienen como objetivo permitir el diagnóstico del trabajo de parto prematuro, amenaza de parto prematuro, y si no son efectivas en reducir el riesgo de la prematurez, pero sí evitan intervenciones innecesarias, pues más del 50% de las mujeres que consultan por contracciones se detendrán espontáneamente con medidas generales. Entonces hay que calmar a la paciente, hay que oxigenarla, por eso muchos hablan de sedación, hidratarla, colocarla en reposo y monitorizarla. Eso es lo más importante. Muchos pensarán que el registro basal no estresante no tiene utilidad en pacientes menores de 28 semanas. Sí, para evaluar la unidad fetoplacentaria puede que no tenga ningún tipo de utilidad, pero para ver la presencia y la regularidad de contracciones uterinas es una forma muy